Welcome to the Spanish Chat Show with Julie Jahde Pospishil. Are you ready for some adventures with Julie? Welcome, bienvenidos to our guests from the 21 different Spanish-speaking countries. I have lived and traveled in 17 of them. I have written 6 conversational workbooks called Spanish chat books and 10 culinary chat books, 20 mini chat books, and relax with me from A to Z in both English and Spanish. Find our online courses and activities at MyChatCompany.com. Míralo, look at it. Each show will be 9 minutes of English, 9 minutes of beginning Spanish, and 9 minutes of conversational Spanish. Let's begin our adventures with Julie, Aventuras con Julia, by chatting about Venezuela. Hola, hello. This is Julie Jahde Pospishil, and welcome to our Spanish chat show. Today I have my friend Rosa here. Hola, Rosa. Hello. ¿Cómo estás, Julia? Muy bien. So it's so great to see everyone. We'll have 9 minutes of English all about Venezuela today, and then we'll do 9 minutes of Spanish about Venezuela, and then more 9 minutes about more conversational with Rosa and everything too. So this will be so fun. We have guests from all the different 21 Spanish-speaking countries coming in and just honoring all of the places that speak Spanish all around our world. So, Venezuela in South America. So your country is Venezuela, that you're originally from, and the capital, what is the population of Venezuela? Venezuela has about 28 million people, and then our capital is Caracas, and the capital, I believe, has about 3 million of them. So. Okay, all right. So about 3 million in the capital. Yes. And so what is the national money of Venezuela? So we have the currency, it's called Bolivar. When you call it in plural, it's Bolívares. And I don't know the exchange rate, like to this day, it changes. But yes, and even since I left Venezuela, the actual bills have changed too. Okay. So I came to the United States in the 2000, and I know the actual bills in coins have changed since then. So. Okay, yeah, so kind of always updating and changing of things. And the flag of Venezuela is interesting. There's 3 colors, the yellow, the blue, and the red. And this flag actually has 7 stars, but the newer flag now has 8 stars and the symbol, the design there. And so the stars are for the provinces, right? Yes. And the colors signify, the yellow is... So yellow is wealth, and the gold and the gold and the wealth of Venezuela. We are a very rich, small country in South America. Then we have the blue. It represents also the ocean from the journey of the Spaniards going into colonizing, and also the blue is courage color. And then we have the red. The red is it's symbolizing the fight and the bloodshed by the patriots during that independence time. Independence from Spain. Yeah. So, and then the blue also is kind of that separation between the ocean from Spain and Venezuela too. So yeah, that's really cool. And so what places would I want to visit? Caracas? Oh, I know there's so many. Yes. If we could narrow it down to just a few. Okay, so if I am telling somebody when you go to Venezuela, these are like the few places you need to go. So for sure, you arrive at Caracas. And it's just a very urban city, beautiful, lots of scenery, lots of different small towns that you can visit. Capital city there, Capital so lots city. of history and lots of... Yes. From there, I would say I was a fan of Margarita Island. Margarita Island is just a plane less than 30 minutes away, or you can take a ferry boat, and there are options of like a long way or the fast ferry or the long ferry, short ferry boat. That one is just an island with a lot of things to do. You have nightlife. You also have beautiful beaches to go to, and you can do pretty much the entire island by traveling by car. Then there is a place called Los Roques. Los Roques is another island or group of islands that I have never visited. It's in my wish list. Ooh, we need to go. Field trip. Field trip to Venezuela.
And then from there, I would say I have two other places to mention because we have the Andes, which is in Merida. And that is just a borderline with the just the Cordillera de los Andes. So then you have all Andes these mountains, like the all Andes those mountains and mountain range. You have and... all of this mountains and even snow. Can you ski there? You could. I've skied in the Andes, but in Chile. Yes, so. I don't know at this point because it depends on precipitation. Yeah. But you do have like the ski lifts that take you up to the top of the mountain, and you have to dress for it, and so it's very cold. Opposite. Whereas I think of Venezuela as sunshine and heat, and so it's like opposite. So going from the beach to the Andes, completely different landscapes and what it looks like, and then from there you can go to the south part of the country, which is borderline with Brazil. So then you can go to the rainforest. Wow. So the rainforest is one of the places that I got the joy to visit, and it was fantastic. If you know the movie Up and you know Angel Falls, I've been at the bottom of the Angel Falls. Which is the world's tallest. World's tallest waterfall is Angel Falls. So wow, that makes me really want to go to Venezuela. I mean, there's 21 different Spanish-speaking countries, and I've visited 17 of them as of this taping, but hopefully I will get to go to some more too. So Venezuela is one of the ones that I still would love to visit sometime. Yes. So let's talk about food in Venezuela, another reason to visit Venezuela. Yes. So one of the most common things in Venezuela is the arepa. And my good friend Ana made me these arepas yesterday. And these are, arepas are made out of this special... it's a corn flour. Corn flour. Are they sometimes made out of rice flour or not? No, never. Not for the arepa. So this is actually like the typical flour that you will find even in Venezuela. It's that brand. It's the one that gives you the perfect consistency of when you grow up Venezuelan. That tastes like an arepa there. Exactly. Well, and I was going to talk about the difference just real quick between arepas. So these would be a tortilla, a flour tortilla, and a corn tortilla from Mexico, right? So these are more Mexican style. Mexico does have kind of the thicker ones too. And arepas are even different from pupusas. Pupusas are from El Salvador, whereas arepas are more from Colombia, South America. My friend included some ham and some cheese that we could put in them. And you brought a can of this deviled ham spread that they put in the arepas also. So when I found the devil ham here, Diablitos, I had to have it because that reminded me of Grandma's house. Yeah. We always had arepas with Diablitos. Oh, that's Venezuela, huh? So we have some different artifacts here. You were talking about how some of the things, the artisania is made with like straw hats, and they have nature, that like turtles or fish or different things, seashells, things that are made out of nature and different animals and things like that. So I would say artisania, or we have a lot of things that are earthy. So when you go and visit the different towns, like the islands that I talked to you, and the Andes and rainforest, you're going to find a lot of the things that you get as souvenirs are actually made from natural resources in Venezuela. So the straw hat was something that like I have worn those hats. And that one actually was made for me by the gardener in Costa Rica. So it is original, but from Costa Rica. Exactly. Yeah, so many different things. It's hard to cover Venezuela in 9 minutes here, but what are some other, just a couple last things in our final minute about Venezuela? The music, what else? Well, being a Spanish-speaking country, I have to say it's mainly Spanish. It's not like other countries that you have a bilingual English. We do learn English, but not as much. So I had to learn my English coming to America. The other thing is beauty. We are known for the natural resources that are found in Venezuela, the richness of that, but also the women are known to be very, very beautiful in Venezuela, and they go into pageants and
from there. And then from there, I would say a little bit of culture, just having that influence. A lot of people don't see me as Latino. And I tell them, well, Venezuela is one of those countries that is just like the United States, a melting pot of different cultures. So I have Colombian in me and Spaniard. And here I am, not looking Latino, but I am very proud Latina Venezuelan. Yeah. Oh, that's so great. Thank you so much. I think it's so wonderful to hear about all these different countries and the diversity even within the country. So now we're going to kind of switch to Spanish here. So, hola, me llamo la Maestra Julia. ¿Cómo se llama? Hola, me llamo Rosa. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Rosa. Muy bien, muy bien. So, usted es de Venezuela, ¿sí? ¿Y cuál es la población de Venezuela? El país tiene 28 millones de personas y la capital se llama Caracas y tiene aproximadamente 3 millones de personas. 3 millones y 28 millones, sí. ¿Y la moneda nacional de Venezuela es? La moneda se llama bolívar y en plural se llama bolívares. Muy bien. ¿Y nunca sabe cuántos bolívares es porque cambia mucho el intercambio? Sí. Cambia prácticamente a diario. Todos los días cambia el valor de la moneda. Y en los últimos 20 años también los billetes. Billetes y monedas han cambiado desde entonces también. Desde que me mudé en el año 2000, ha cambiado el billete y las monedas son diferentes. Son diferentes. No tenía nada para mostrar. Oh, ya, no importa, no importa. Y la bandera de Venezuela es muy interesante también. Hay 3 colores, amarillo, azul y rojo. Y antes había 7 estrellas, pero ahora hay 8, uno nuevo. Y una nueva estrella. Y entonces, ¿qué significan los colores de la bandera? Los colores significa, el amarillo es la riqueza del país. Es un país muy rico en recursos naturales. Y oro. Y oro. Luego tenemos el azul, representa el océano. También representa el coraje o el valor de las personas que lucharon por el país. Y también dice que es como la mar, o sí, el océano. El océano, el mar con la distancia. Entre España y España. Ok, interesante. Eso. Y luego tenemos el rojo, es el color en realidad de la sangre, pero representa el valor de la sangre de los patriotas en la separación de los países conquistadores. Ajá, de España. Sí, ok, interesante. Y entonces, yo he ido a 17 de los 21 países hispanohablantes, pero falta Venezuela, falta 4 países, falta Venezuela. Quiero ir a Venezuela. ¿Y qué debo visitar cuando voy a Venezuela? Cuando vayamos a Venezuela. Oh, sí, viaje. Pronto. No, algún día. Ojalá. Voy a decir 3 lugares. 4. Ok, sí. 4 lugares. Es difícil porque hay tantos lugares para el primer lugar es llegas a Caracas, a la capital. Llegas en el aeropuerto, es una capital, una ciudad urbana, muchos edificios, compras, sitios para visitar. Luego, sitios históricos. Sitios históricos, sí, muy bonito. Todos los edificios, todos los sitios que conseguirías en la ciudad. Luego iríamos a Margarita, la isla de Margarita. Ahí podríamos recorrer la isla entera en un carro y podríamos ver diferentes lugares. También tienen castillos, tienen diferentes lugares muy históricos en la isla. Luego sería ir a los Andes. Las montañas. En Mérida tendríamos que visitar la montaña de los Andes. Tienes inclusive nieve y es muy diferente a lo que piensas de Venezuela. Cuando yo viví en Chile, yo fui a los Andes para esquiar, pero en Chile, más abajo. No sé si puedes esquiar todo el tiempo, depende de la precipitación del clima. Siempre está más frío que lo normal, pero a veces hay nieve, a veces no hay. A veces nieve, eso depende. Depende. Sí.
pero sí hay los carritos que te llevan arriba de la montaña. Entre la playa y la montaña con nieve, ¿no? Hay mucha diversidad en Venezuela. Para añadir más diversidad, Otra más. iríamos a la Gran Sabana. En la Gran Sabana conseguirías la selva tropical. Entonces estarías en el borde de Brasil con Venezuela y conseguirías el Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo. Muy bien. ¿Y pajaritos también? ¿Lorros? Mucha fauna, muchos animales. Guacamaya es esto, ¿no? Guacamayas. Sí. Qué interesante. Entonces dicen que el arte también está hecho de la naturaleza, a veces como este sombrero es de Costa Rica, un jardinero hace un sombrero para mí en Costa Rica, pero hay como cosas hechas de, no sé, de conchas o cosas de naturaleza. Cuéntame un poquito del arte de Venezuela, la artesanía. La artesanía en Venezuela, sí, la artesanía en Venezuela es muy única, pero parecida a otras artesanías de otros países. Tenemos muchas cosas hechas con materiales naturales, cosas hechas de barro o para hacer platos o pequeños containers. Contenedores. Cualquier cosa. A veces tienes cosas hechas de paja o del árbol. La naturaleza es muy importante y se utiliza en todos los recuerdos. Muy bien. En los últimos minutos, ¿qué quieres contarnos de Venezuela? No hay suficiente tiempo para contar todo, pero ¿qué más? En Venezuela, en Venezuela, una cosa que diría, somos específicamente de habla hispana. No se aprende el inglés como un segundo idioma, sino como una opción. Yo aprendí el inglés cuando llegué a Estados Unidos. Lo otro que diría es que es un país muy diverso. Ya hemos dicho que la naturaleza que se muestra en el país, tienes desde la playa a la montaña y puedes ir a la selva. Sería muy bonito ir a un país que puedes conseguir todo en un solo sitio. Sí. Y lo otro que nombraría es algo que es común. Tenemos mucha belleza, no solo en la parte natural y de escenarios, pero en la parte de las mujeres. Dicen que las mujeres venezolanas son muy lindas. Es cierto. Well, olvidamos de hablar de la comida en español. Tenemos arepas, gracias a mi amiga Ana. Y entonces las arepas están hechas de este tipo de harina, ¿sí? ¿Y es harina de maíz? ¿Un tipo de harina? Sí, es un tipo de harina de maíz y este es el empaque de harina pan, como la llamarías en Venezuela. Harina pan es para preparar arepas y otras comidas en Venezuela. La arepa es una especie de panecillo que rellenamos con lo que tengas. A veces le pones, a mí me gusta con diablitos, que es un tipo de untado de jamón. También la gente le pone a veces jamón, queso, le puedes poner de mi amiga Ana. cualquier tipo de carne o de cosas. Tú tenías la comparación de arepas con otras cosas. Sí, entonces esos son tortillas de maíz y tortillas de harina desde México. Son un poquito diferentes, más no tan gruesas, ¿no? Y una pupusa de El Salvador. Las arepas son de Venezuela, a veces en Colombia también. Sí, muchas gracias, Rosa, para decirnos tanto de Venezuela. Vamos a hablar un poquito más de su jornada, ¿cómo eligió vivir en Nebraska aquí? Para mí fue una tía. Tenía una familiar que vivía en Estados Unidos y abrió la oportunidad para venir a estudiar el idioma. Como dije, no sabía el idioma antes de venir. Y aquí, ahora, muy bien. ¿Y cuáles cosas extraña de su país, de Venezuela? En cierta manera, el océano. Ir a la playa, tener esa facilidad de ir a la playa
cuando te gusta. No, estamos en el centro del mapa de Estados Unidos y no hay playa. Eso es una diferencia. Hay lagos, Hay pero lagos. bueno, ya, no es exactamente como la mar. Ya, a mí me encanta la playa. ¿Qué tiene diferente, bueno, Nebraska de su país? Dice playa, pero también la selva tropical. Inclusive las montañas son diferentes. Por el camino a los Andes sería muy diferente a ir a las montañas aquí. So, las cosas son en los recursos y en el ambiente es diferente. ¿Qué es similar entre Nebraska y Venezuela? Para mí, algo que he visto que es parecido es, yo vengo de un pueblo pequeño con como el sentimiento de ciudad grande. Yo me siento que en Nebraska, en Omaha, tenemos ese mismo estilo. Una ciudad que no es muy grande comparada con otras en Estados Unidos, pero que se siente como ciudad grande. So, me gusta esa comparación. Muy interesante. ¿Tiene alguna historia divertida sobre confusiones de idiomas? Confusiones de idiomas. Me viene una palabra. Estaba viajando con mi suegro y él me dijo, ¿cómo digo que... Y su suegro es de acá. De americano, sí, no sabe mucho español. Me quería decir que estoy viendo. Quería decir, estoy viendo las cosas en una tienda. Entonces yo le dije, estoy viendo. Y él vino una señora y le dijo, ¿que lo puedo ayudar? Y estábamos en México. Y él dijo, estoy miando. No, muy bueno. Y la señora lo miró y dijo, no creo. Y el señor dijo, no, estoy muy embarazado. No, embarazado con embarrassed. No, esa no se la enseñé yo, pero él hizo la palabra embarrassed. Le puso una O y dijo embarazado. Y cuando hablé con él, le dije, no, Connie, dijiste primero que estabas haciendo pipí y luego dijiste que estabas embarazado. Y ya. Sigue aprendiendo, sigue aprendiendo y una memoria que nos da risa. Eso, a veces las faltas luego son los cuentos favoritos, ¿no? Los mejores cuentos. No importa si hay faltas en el idioma, pero son muy buenos de contar más tarde. Sí. Y la jerga, no, tenemos que decir chévere, porque Venezuela, para mí, los venezolanos dicen chévere, qué chévere, qué chévere. Es algo que en realidad no tiene una traducción. No. Yo diría que la mejor traducción es como cool, pero chévere es una palabra venezolana. Y si escucho a alguien que está hablando español y no sé de dónde es, pero dicen chévere, enseguida me introduzco y digo, ¿eres venezolano? ¿De dónde eres? Sí. Otra pregunta, ¿tienes consejos para otros viajeros? Ahorita viajar a Venezuela no es muy común. Si viajaras a Venezuela, yo diría estar preparado con la moneda, cambios de moneda. Si vas a viajar, solo llevar las cosas necesarias, no tendrías que llevar cosas de más que vas a ir a un país de tercer mundo. También ir, si puedes, con personas que hablen el idioma, ayudaría muchísimo. Te dije que Venezuela no es un país bilingüe en general. Si tienes amigos que hablen tu idioma, eso ayudaría para estar allí. Interesante. Entonces, ¿por qué cosas da gracias en su vida? Para mí una cosa es ser bilingüe. Ser bilingüe es algo que doy muchas gracias. Me ha abierto muchas oportunidades y me gusta poder usar mis dos idiomas para conectarme con mi comunidad.
Ya, a mí también. Eso ayuda mucho. Así nos conectamos tú y yo. Ya, sí, porque usted era la maestra de mis hijos. De español. De español en el programa de 2 idiomas. Entonces, hace muchos años y ya ahora Exacto. somos amigas. Muy bien. ¿Cuál es su jerga favorita de Venezuela o un cuento favorito? Un cuento favorito. Hay varios, pero tenía cuentos de mi abuela. Mi abuela nos cantaba, sí. Yo conocí a tu abuela. Sí. Mi abuela fue inmigrante de muchos países. Ella empezó en Colombia, fue a Venezuela, formó su familia en Venezuela y luego, como inmigrante, vino a Estados Unidos y terminó su vida aquí. Yo diría el cuento de mi abuelita, abuelita Ceci. Mi abuelita Ceci, su cuento de inmigración siempre es uno de los recuerdos que más valoro. Sí. Saludos a toda su familia. Gracias. Sí, el valor de un inmigrante es, yo creo que el cuento que voy a llevar en mi legacía. Sí. Y hay muchos tipos de inmigrantes también. A veces pensamos en una sola persona, pero hay de tantos países, cada uno tiene su propia aventura o propia jornada. Hay cuentos, cada persona tiene su cuento. Inclusive mis hijos me han preguntado si ellos son inmigrantes y hemos llegado al punto de tener que explicar un poco. No son inmigrantes, pero son segunda generación. Ellos saben que son niños mixtos también. Sí, y entonces hay pasaportes también para cada país. A veces la gente no sabe que los pasaportes cambian tanto y gente puede tener 2 pasaportes o pueden tener ciudadanía aquí, ciudadanía allá. Depende del país. Algo también. interesante con los pasaportes es tú puedes tener pasaportes y ciudadanías de más de un país. Estados Unidos es abierto a tener, nunca puedo perder mi ciudadanía venezolana porque es mi ciudadanía de nacimiento. Luego, mi papá es español. Yo pude adquirir mi ciudadanía de España. Yo tuve en un momento, 3 pasaportes. Interesante, pero España solo permite 2 ciudadanías. Para yo poder adoptar la ciudadanía americana, tuve que renegar y dejar la ciudadanía de España. Es interesante. Yo no sabía esto. Estados Unidos pudiera tener 4 o 5 ciudadanías. Pero en España, 2. La única que no puedo denegar es mi venezolana, porque nací en Venezuela. Y si quería mantener la de española, tenía que solo quedarme con esas 2 y no agarrar. Y no de Estados Unidos. Gracias por explicarme. Algo interesante. Estoy aprendiendo nuevas cosas cada día. Me encanta. Al final tenemos 1 minuto más. ¿Qué quiere que otras personas sepan sobre su país? Tanto para hablar, pero... Sí. Es un país hermoso. Es un país hermoso. Sería un país fácil de llegar. Es algo que me gustaría que la gente tuviera la oportunidad de viajar y conocerlo. Yo crecí en Venezuela hasta mis años 20 y pues visítenlo o aprendan acerca de él. Muchas gracias, Rosa, y gracias a todos. Vamos a tener un programa de cada 21 países y hoy fue Venezuela. ¡Qué chévere! Hasta luego. Hasta luego, Rosa. Hasta luego. Gracias, Julia. Sí, gracias.